Bueno, Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos televidentes. Les saludamos desde las instalaciones del Ministerio Mundial Maranata. Como siempre, orando por ustedes, esperando que estén bien, orando para que Dios los fortalezca. Y bueno, hoy les traemos una palabra, como siempre, para bendecirle, para que esta palabra les sea de mucha bendición para su vida. Sabemos que estamos en tiempos difíciles donde necesitamos siempre una palabra que nos bendiga, que nos levante el ánimo, que nos haga perseverar, que nos haga creer en Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver allí en Mateo capítulo 26, en su versículo 36. Y bueno, el tema de esta enseñanza, por decirlo así, se llama "Mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo". Mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Ese es tan solo el tema, nos da mucha confianza, nos da mucha fe de que no estamos solos, de que alguien está con nosotros. Cuando creemos que todos se fueron, alguien siempre se va a quedar allí, y es Dios. Y ahí en Mateo capítulo 26, en su versículo 36, dice: Jesús ora por Getsemaní. Tan solo el tema dice Jesús ora, y si Jesús oró, yo creo que es un buen ejemplo para nosotros hacer lo mismo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí nos damos cuenta que Jesús está pasando un momento difícil. Él está a punto de ir a la cruz. Él está diciéndole a sus discípulos que lo acompañan a orar. Getsemaní es el lugar donde él oró unos minutos, se puede decir, o no creo horas, sino unos minutos antes de que lo apresaran para llevarlo a crucificar. Entonces, él sabe que algo fuerte viene, él sabe lo que representa la crucifixión, él sabe lo que es morir crucificado, se lo imagina. A todo lo que vemos nos damos cuenta que él sabía a lo que iba a exponerse. Entonces está en ese proceso donde va a ir a la cruz, pero él sabe que la única forma de soportar esa cruz, de soportar los golpes, de soportar el escarnio, de soportar todo el sufrimiento que iba a tener, iba a ser por medio de la oración. Él sabía que lo único que lo iba a sostener era orando a su Padre, a Dios, para que lo sostuviera, para que lo fortaleciera en el momento más difícil y crucial de su vida. Esto nos enseña que si Jesús tuvo que orar al Padre, tuvo que orar a su Padre, a Dios, nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? A veces mucha gente quiere que las cosas le sucedan por cosas de milagro, que le sucedan por cosas de la vida, que le caigan las cosas del cielo. Sí, del cielo, pero hay que orar. Jesús es el vivo ejemplo de que Él todas las cosas que consiguió, las consiguió orando. Todos los milagros que Él hizo antes de salir a hacer milagros, de orar por los enfermos, de multiplicar los panes, siempre se ponía a orar. Dice que subía al monte a orar. Entonces nos damos cuenta que Jesús dependió de la oración, y más que de la oración, dependió de Dios. Todo lo que Jesús iba a hacer, siempre antes tenía que orar.
¿Quiénes somos nosotros para creer que vamos a conseguir las cosas de Dios sin orar? Tenemos que orar. Jesús es el vivo ejemplo de que tenemos que orar para que Dios nos oiga. Aquí estamos viendo a Jesús que está en grande angustia, dice que está triste, está en grande manera triste, está angustiado hasta la muerte, dice que tiene una tristeza grande porque él sabe lo que va a pasar en esa cruz. Pero antes de eso, él tuvo que hacer algo, orar. Así es que nos enseña aquí Jesús que en el momento más difícil, en el momento de dolor, en el momento de tristeza, en el momento de angustia, tenemos que orar. No tomarnos pena, no ponernos a llorar inconsolables, eso no va a lograr mucho. Te va a desahogar a lo mejor con las lágrimas, pero la oración es muy diferente. La oración es la que te da la fuerza para seguir. La oración es la que te da la motivación para seguir creyendo, para seguir avanzando, para que Dios haga algo a favor de nosotros. Entonces la oración es clave y por eso Jesús antes de ir a la cruz se fue a orar. Y dice que él decía, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Vemos a un Jesús angustiado, vemos a un Jesús entristecido. O sea, cuando tú oyes eso de Jesús, el que hacía milagros, el que sanaba a los enfermos, el que multiplicaba los panes y los peces, el que le abría los ojos a los ciegos, el que resucitó a Lázaro cuando estaba muerto, el que consolaba a los tristes, a los afligidos, hoy está pasando un momento también difícil, hoy también está triste en grande manera, hoy también está angustiado en grande manera. Entonces, ¿por qué no orar? ¿Por qué no creerle a Dios si le vamos a creer a aquel que también sufrió, que también sabe lo que es sufrir? Él tuvo que pasar eso para que cuando nosotros pasáramos un problema, una necesidad, vayamos a Él confiados de que Él nos va a ayudar. ¿Y por qué nos va a ayudar? Porque Él pasó por allí. Vemos a un Jesús también humano. Vemos al Jesús humano. Hoy ya está glorificado. Hoy ya está en la gloria, ya está a la derecha del Padre. Pero aquí estamos viendo a un Jesús humano que sufrió, que se entristeció, que se angustió. Él puede entendernos cuando pasamos un momento difícil, porque Él ya pasó por allí. Y entonces ahí nos damos cuenta que Jesús está triste. Vamos a ver otra cita, allí en Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, en su versículo 32, dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí nos damos cuenta del tema, porque de aquí surge el tema. Dicen, mas yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Él dice, la hora viene, y ya llegó. Cuando Él dice eso es porque Él está orando. Estamos viendo que Él está orando antes de ir a la cruz. Está en el Getsemaní orando para que Dios lo fortalezca, lo ayude en todo ese caminar al Gólgota, en todo ese tiempo de crucifixión que iba a ser los momentos más dolorosos de mi Señor Jesús. Por eso Él estaba angustiado, por eso Él estaba triste, por eso Él la estaba pasando mal. Nuestro Señor Jesús la estaba pasando mal. O sea, no nomás tú y yo sabemos de pasarla mal, no nomás tú y yo sabemos de estar tristes, no nomás tú y yo sabemos de angustiarnos. Jesús, el Hijo de Dios, también sabe y supo lo que era estar triste, lo que era estar con grande dolor, con grande tristeza, hasta la muerte, porque Él sabía lo que le venía. Y entonces Él en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 32, dice, aquí la hora viene y ha venido ya, porque ya estaba unos próximos minutos de que fuera apresado, de que fuera entregado por Judas. Qué mal estaba pasando Jesús.
A lo mejor tú estás ahí en un momento difícil, en un momento crítico, tienes un familiar enfermo, no tienes dinero, tienes problemas en el matrimonio, con los hijos, debes la renta, debes el crédito y tienes tantos problemas, estás angustiado, estás desesperado. Quiero decirte que Jesús sabe lo que estás pasando, porque Él pasó por allí. Hoy estamos viendo a un Jesús angustiado. Hoy no estamos viendo a un Jesús que hacía milagros, que resucitaba muertos, aunque lo hizo, pero hoy está pasando el momento tan difícil de su vida. Y está tan angustiado y está tan triste y dice, la hora viene y ya ha venido ya, dice, y ha venido ya. O sea, como diciendo, ya están a próximos minutos, segundos de que yo sea entregado, de que me lleven a la cruz del Calvario. Y dice, y ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Él sabía que todo lo que iba a pasar a partir de que fuera apresado lo iba a enfrentar solo. Miren nomás, solo. Jesús iba a enfrentar todo solo. Dice, me van a dejar solo. Él siempre anduvo con los 12 discípulos, pero él sabía que el proceso de la cruz lo iba a pasar solo. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? Que hay procesos que vamos a pasar solos. Nadie tiene que estar a nuestro lado. Nadie va a estar a nuestro lado. Cuando tenemos problemas, nadie está de nuestro lado. Siempre la gente se aparta de nosotros. Cuando estamos bien, tenemos dinero, tenemos que ofrecerles algo, ahí va a estar la gente. Pero va a haber momentos donde vamos a estar solos. Jesús lo pasó y tú y yo lo vamos a pasar. Que no sea de sorpresa, que no nos tome de sorpresa, que ya no nos admire de que muchas veces siempre vamos a estar solos. Pero Jesús nos enseña algo, dice, ustedes van a ser esparcidos, me van a dejar solo. Pero Él dijo unas palabras poderosas y por eso le puse este tema. Y Jesús dijo, mas no estoy solo, mi Padre está conmigo. Son las palabras más poderosas que Él pudo haber dicho. Son las palabras más gloriosas que tú y yo podemos decir cuando nos sintamos solos, cuando veamos que todos nos abandonaron, que no hay lo que necesitamos, que la estamos pasando tan mal. Aferrémonos a esta palabra con la cual Jesús se aferró y dijo, mas no estoy solo, me han dejado solo, es cierto, estoy solo, la realidad es que estoy solo, voy a enfrentar este problema, este dolor, esta tristeza, lo que estemos pasando solos, pero no estamos solos porque nuestro Padre está con nosotros. Jesús la tuvo que pasar solo, pero Él reconoció que no estaba solo, y ahí donde tú estás, muchas veces te sientes solo, te sientes decepcionado, te sientes triste. Imagínate Jesús, por eso estaba triste, porque uno de sus discípulos lo iba a entregar, otro lo iba a negar, otros se iban a esconder por el miedo de que también les hicieran algo. Lo dejaron solo y Él dijo, me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y así tú y yo tenemos que declarar esta palabra cuando estamos ahí en ese problema, cuando estamos ahí en esa necesidad. Mas no estoy sola, mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Qué lindas palabras de Jesús, se armó de estas palabras poderosas y nos las deja para nosotros. Y en el verso siguiente, que es el verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué maravilloso, qué poderoso. Dice Jesús, tan lindo, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, cuando tú oyes y por la palabra lees que Jesús también tuvo que quedarse solo, que se sintió triste, que se sintió solo, que se sintió angustiado. Dice, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, porque cuando tú ves a un Jesús que también tuvo que pasar por eso, te da paz. Tú dices, bueno, entonces no nomás a mí me pasa esto, entonces no nomás a mí me está pasando esto. ¿A cuánta gente ahora mismo le están pasando las mismas cosas que a ti y a mí nos pasa? De diferente forma, pero todos pasamos algo. El mismo Jesús las pasó. Y Él dice, les he dicho esto para que tengan paz. Yo las pasé por ahí, pero espérense, confíen en Dios, no están solos. Nuestro Padre está con nosotros.
Dice, en el mundo van a tener aflicción, y nos los dice, nos los aclara para que no nos confiemos. Y dice, en el mundo van a tener aflicción, van a tener tristeza, van a pasar sin sabores, en el mundo van a tener necesidad económica, necesidad en el hogar, en el matrimonio, en el mundo, porque aquí es el mundo y la vamos a pasar mal. Pero dice Jesús, pero yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Por eso Él dice, tengan paz, porque si ustedes confían en mí, yo he vencido al mundo, yo vencí la crucifixión, vencí la muerte. Si venció la muerte, cualquier cosa puede vencer. Entonces Él va a estar ahí para ayudarnos. Por eso Jesús nos dice una palabra hermosa y maravillosa: mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y de esa palabra agarrémonos, de esa frase que Jesús declaró cuando se sentía solo. No se sentía, estaba solo, no se sentía, pero Él declaró estas palabras: mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y vamos a ver otra cita, una cita maravillosa, y en el capítulo 50 de Isaías, en su versículo 2, aquí vamos a aprender algo maravilloso. El libro de Isaías está antes de que Jesús naciera, pero lo que el profeta Isaías, porque Isaías es un libro profético, Isaías era profeta, entonces él profetizó lo que iba a pasar con Jesús, lo que hoy estamos viendo, que Jesús sufrió, se sentía triste, solo, fue a la cruz del Calvario, ya los profetas lo habían dicho. Y aquí en el capítulo 50 de Isaías dice: Jehová ayuda a quienes confían en Él. Y en el verso 2 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Aquí está hablando Dios. Dios está diciendo: cuando vine no encontré a nadie. ¿Qué nos enseña esto? Y dice: cuando llamé nadie respondió. Porque Jesús nos está enseñando que todo lo que queramos conseguir se consigue con oración. Nada en esta vida, yo sé que con esfuerzo, con trabajo, con un estudio, una profesión que tengas, se consiguen cosas. Pero ¿quién te va a dar la fuerza para que te vayas a trabajar? ¿Quién te va a dar la vida, la fuerza, la sanidad para tú desarrollar ese trabajo, esa profesión, en eso donde tú te desenvuelves, en tu diario vivir o nuestro diario vivir? ¿Quién nos va a dar la fuerza? Si Dios nos quita ahorita el oxígeno, la respiración y la vida, aquí nos desinflamos y aquí quedamos. A veces decimos: no, es que es mi profesión, es lo que yo logré. No, definitivamente. Porque si a Dios se le place hoy quitarnos la vida, aquí quedó, aquí quedamos. Entonces, Dios está diciendo: por cuanto vine y no encontré a nadie, por cuanto llamé y nadie respondió. O sea, Dios está esperando que alguien ore y le pida para Él estar allí a ayudarnos. Pero dice: yo vine y no encontré a nadie orando. Yo llamé y nadie respondió. Señor, aquí estoy, yo estoy confiando en ti, yo estoy creyendo a ti, yo estoy esperando en ti, yo estoy confiando en ti. Dice Dios: yo vine y no encontré a nadie que estuviera diciendo eso. Yo llamé y nadie respondió: sí, Señor, ayúdame a mí, te necesito. Porque si Jesús consiguió las cosas orando, definitivamente nosotros las vamos a conseguir orando, que nos hace pensar que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que orar para conseguir las cosas, ¿tú crees que a nosotros nos va a llover del cielo? No, tenemos que orar. Tenemos que orar. Jesús es el vivo ejemplo de que todas las cosas se consiguen orando. Aleluya. Y aquí Dios nos está diciendo, efectivamente, dice Dios: yo vine y no haya nadie que estuviera orando para yo suplir su necesidad. Todos llorando, tomándose pena, esperando que les caigan las cosas del cielo, pero nadie está orando. Dice Dios: llamé y nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Dice Dios: ¿acaso ustedes creen que mi mano se ha cortado? O sea, ya no está extendida mi mano, dice Dios, para ayudarlos. Claro que mi mano está extendida, dice Dios, pero ustedes no están orando, ustedes no están confiando en Dios, ustedes no están declarando que yo soy su Padre. Poderoso, aleluya. Dice en el verso, vamos a pasar al verso 5, allí mismo en
Isaías 50, verso 5, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Aquí ya está hablando de Jesús. Aquí Jesús, Dios le da una comisión o una misión a Jesús, y le dice: tú vas a ir a la tierra, vas a morir por los pecadores, vas a morir de una muerte de cruz. En aquel tiempo a los malos, a los ladrones, a todos los malhechores se les crucificaba. Esa era la muerte, como hoy en Estados Unidos, que se aprueba la pena de muerte por el delito mayor. Cuando alguien en Estados Unidos es apresado por un delito mayor, se le da la pena de muerte o cadena perpetua. Son los delitos mayores que les dan esa pena de muerte. Pues quiero decirte que la pena de muerte en el pueblo de Israel era crucificarlos. Esa muerte se le daba a los malhechores, se le daba a los peores asesinos, se le daba a aquellos que se levantaban contra el gobierno. Mas sin embargo Jesús era santo y se le dio la pena máxima de la muerte en la cruz, porque se le tomó como un malhechor para que nosotros fuésemos salvos. Por eso vemos en el verso 50, verso 5, dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Dios le dijo a Jesús: vas a ir a la tierra a morir. Y dice Jesús: yo no vi atrás, yo no me volví atrás. Yo le dije: sí, Señor, si tú quieres que yo vaya a morir por una humanidad perdida, y el único que puede salvarla soy yo, dice Jesús, aquí está mi vida. Y en el verso 6 lo dice bien claro Jesús: di mi cuerpo, dice Jesús, a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, aquí Jesús está hablando diciendo: aquí está mi vida, para que, dice, se la di a los heridores, a los que lo hirieron. Está bien claro aquí en este mensaje, dice: mis mejillas a los que me besaban, porque lo golpearon en las mejillas, porque lo golpearon en su cara. Él dice: di mi vida a los heridores, mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, él se expuso a las peores burlas, porque en el transcurso de ir a la cruz era pura burla. Los romanos se burlaban de él, los romanos lo golpeaban, lo escupían, le decían: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ahorita estamos viendo por qué Jesús estaba tan angustiado, tan triste por todo lo que iba a venir. Pero él dice: yo no escondí mi rostro, yo no me negué a ir a esa cruz, me dejaron solo, estoy triste en grande manera, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Ahí donde tú vas en tu caminar, creyendo que vas solo, creyendo que la gente se burla de ti, creyendo que ahí donde vas solo en la vida, donde la gente se burla de ti, te critica, te difama, te levanta falsos, no te ayuda, no te tiende una mano, así va Jesús. Por eso Jesús dijo: yo les digo todo esto para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Sigamos leyendo en el verso 7, está algo poderoso. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Tremendo. Jesús sabía en quién estaba confiando. Jesús sabía quién era su Padre. Jesús sabía que no estaba solo, que Dios, su Padre, estaba con él. Por eso él dice en esta palabra: porque Jehová el Señor me ayudará. Sabía que Dios lo iba a ayudar. Que Dios le dijo: vas a ir a la cruz del Calvario, vas a morir, pero al tercer día te voy a resucitar y te voy a llevar a la diestra. A mi diestra, dijo Dios, te voy a sentar a mi diestra y te voy a dar un nombre que sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Dios le había prometido algo a Jesús.
Y por eso él dice, Dios me va a ayudar, el Señor me va a ayudar. ¿Saben que nosotros tenemos que armarnos de esas palabras? Dios me va a ayudar en este momento que la estoy pasando mal, Dios me va a ayudar. Por tanto, no me avergoncé, dice Jesús. Jesús dice, yo no me avergoncé de ir a esa cruz, de que me desnudaron, de que repartieron entre sí mis vestidos, de que me golpearon, de que todos se burlaban, dice Jesús, yo no me avergoncé. No te avergüences por lo que estás pasando, porque Dios te va a sacar de allí. Aleluya, dice, puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Por qué como un pedernal? Porque el pedernal tiene la frente fuerte, firme. O sea, tú no te avergüences porque la estés pasando mal. Hay gente que se avergüenza, dice, no, es que todos me miran con lástima, todos me dicen que la estoy pasando mal. No, tú no te avergüences, tú camina con tu frente en alto, sabiendo que Dios te va a ayudar, que no vas a ser avergonzado. Jesús dijo, por eso no me avergoncé, porque Dios me va a ayudar. Puse mi frente como pedernal, o sea, fui firme en creer en Dios, firme en que Dios lo iba a ayudar. ¿Sabes que nosotros tenemos que ser así? Firmes creyendo que Dios nos va a ayudar, que Dios no nos va a dejar, y de verdad Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Si tú confías en Él, Él te va a sorprender supliendo tu necesidad. Dice en el verso 8, cercano está de mí el que me salva. O sea, hay uno que está bien cerca de ti para salvarte, y es Dios. Por eso dice Dios, vine y no haya nadie. Llamé y nadie respondió, porque Dios está bien cerca de ti, esperando que tú ores, esperando que creas en Él, esperando que digas, no estoy solo. A lo mejor físicamente todos me abandonaron y me está yendo muy mal, pero no estoy solo, porque cerca de ti está el que te salva. Jesús lo sabía, Él decía, cerca de mí está el que me salva. Aquí donde voy en esta cruz, que Dios va conmigo, está tan cerca de mí, y tú tienes que decir eso. Aleluya, dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Cuál es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. O sea, estaba tan seguro de que Dios estaba con él, que decía, a ver, ¿quién es el que me está buscando problemas? ¿Quién es el que quiere hacer algo en contra mía? Que se acerque. ¿Por qué Jesús se atrevía a decir eso? Porque él sabía y estaba tan seguro que Dios lo iba a ayudar. Así, de esa misma manera, hazlo tú ahí donde estás, ahí donde la estás pasando mal, ahí donde crees que no tiene solución tu problema. Tu problema, ven acá, porque cerca de mí está el que me salva, y el que está cerca de mí me va a salvar de este problema. ¿Saben que Dios quiere de ese tipo de gente? Que le crea, ahora sí, como dicen por ahí, ciegamente. Y vamos a terminar con este verso. Dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. O sea, él no tenía ninguna duda. Cuando tú oras y le crees a Dios, tú no dudas, tú estás creyendo y dices, Dios me va a ayudar, y Dios me va a ayudar, y Dios va a sanar mi familiar, y Dios va a suplir mi necesidad, y Dios va a suplir para la colegiatura, y Dios va a suplir para lo que necesito, para el mandado, para el pago, para lo que me haga falta, y Dios me va a ayudar. Y cuando tú te armas de esa palabra y de esa fe, Dios te ayuda. Aleluya. Dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Si tú sientes que te están condenando, hiciste algo mal, pecaste, y crees que toda la gente te está condenando, dice la palabra, no hay quien me condene, porque Dios no te condena. Si tú hiciste algo malo, te arrepientes, Dios te perdona y Él no te condena. Por eso Él estaba tan seguro y decía, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿A qué grado hablaba mi Jesús? ¿A qué grado él decía? Tanta era su fe en su Padre que decía, todos los que se levanten contra mí y me quieran hacer daño serán como polilla. O sea, se van a desboronar
Tus problemas, tus necesidades, los que te persiguen, los que te condenan, serán como polilla. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? O sea, ¿hay alguien de los televidentes que teme a Jehová? Si tú temes a Dios, dice, y oye la voz de su siervo, y oye esta palabra. Si alguien ahí teme a Dios y oye esta palabra, dice, y oye la voz de tu siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Lindas palabras con las que terminamos. Dice, poderoso, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Dios y crea la palabra de su siervo? Si tú estás ahí y tienes temor de Dios, si crees en Dios y crees a esta palabra, dice, el que anda en tinieblas, el que anda en oscuridad, el que tiene problemas, el que tiene necesidades económicas, el que la está pasando mal, el que está triste, el que está angustiado, el que está enfermo, el que la está pasando mal. Así en pocas palabras, dice poderoso, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Tremendas palabras. Confíe en el nombre de Jehová. Usted que la está pasando mal, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Palabras claves. La estamos pasando mal, apóyese en el nombre de Dios y confíe en el nombre de nuestro Dios. Cree esta palabra, teme a Dios y ten la seguridad que tú no estás solo, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga.